Se desconectó el doctor Salomón, no sé por qué. Eh, yo creo que son problemas con su internet. Pero la entrevista al doctor Salomón, él está radicando en Cozumel, la isla de Cozumel, Yucatán. No es Yucatán, es Quintana Roo. La entrevista es porque él sabe mucho. Él sabe mucho, entonces la entrevista es sobre varios temas, pero hoy íbamos a tratar el tema del monumento a la Biblia, porque él sacó el tema en un libro. Le voy a enviar la invitación nuevamente para que se conecte, ojalá que podamos entablar esta conversación. Ahí está. No, no aparece de cabeza, amigo. No, está bien. ¿Aparece bien? ¿Está bien? Ah, ok. Entonces voy a darle a un... Ya, listo. Sí. Perfecto. Un placer, como siempre, estar frente a usted, aunque sea por medios virtuales. Gracias, amigo. Ya nos debía esta plática desde un buen, lo habíamos programado desde ¿cuánto tiempo, Ya tiene 5 meses. Sí, bastantes meses. Pues a mí me da mucho gusto estar aquí, y aparte yo te sigo en tus transmisiones muy buenas, todo el trabajo que están haciendo. Quiero felicitarte a ti, a toda la dinastía Martínez, todo el trabajo incansable que están haciendo. Ahora veo que tu papá está al 100%, ¿eh? Sí, ya está al 100% porque ya se jubiló, entonces vamos a estar de lleno, dándole al servicio. Qué padre, qué padre. Pues aquí estamos listos, y cuando tú me digas, estamos ya disponibles para claro que sí. compartir no sé si sale a ver cómo vamos, ¿sí? Ándale, ahí está. ¿No se ve al revés? No, bueno, creo que sí. A ver, dice monumento a la Biblia. Sí. A ver, voy a ver si me pueden ayudar aquí por mí. Está al revés, pero es que es así por la imagen, por la transmisión, porque se transmite para ahí, entonces lo capta al revés. Pero es un libro que usted escribió. Usted es el autor. Correcto. Es correcto. Y lo hicimos primeramente, como menciona aquí la contratapa, lo hicimos como dice allá, el monumento a la Biblia en una población es un referente de fe, de valores, de tolerancia religiosa, que son términos que tú entiendes perfectamente como abogado, de cultura, de diversidad, incluso porque aquí entran pues en participación diversas denominaciones y grupos de diferentes credos y fe, de inclusión, porque fíjate que qué interesante ese es el tema de inclusión, porque de pronto como que los religiosos en ciertos gobiernos vienen a ser el patito feo, el que no, el hijastro, ¿no? Por así decir, que en gobierno no le dan tantos espacios, y el tener un monumento a la Biblia, pues ya lo ven como un elemento de inclusión, somos parte de, ¿no? Porque por ejemplo, hay muchas cosas que se hacen en el que la iglesia evangélica, por ejemplo, se siente excluida. Y el presupuesto que se derrama es enorme. Por ejemplo, hablemos del carnaval, ¿no? Solamente aquí a nivel ciudad, aquí en la isla, estamos hablando, el año pasado se derramó 52 millones para el carnaval. En esta ocasión fueron 70 millones para el carnaval ahora. Y esto es una derrama que a nosotros los evangélicos nos sentimos excluidos. ¿Por qué? Porque bueno, pues vamos a meterle 1 millón para un programa en el que nosotros participemos, ¿no? De los 70 que tienes, déjale 69 el carnaval y danos 1 millón para nuestro evento, ¿no? Entonces creo que el tema de monumento a la Biblia es un elemento en el que los evangélicos se sienten incluidos. Hay algo con el que sí nos identificamos, y
Y eso es algo muy interesante, ¿no? Por eso le decimos que es de inclusión. Pero de inclusión, Isaac, también porque, mira, aquí hay varias cuestiones históricas que están en lugares turísticos, plazas importantes del centro, como, bueno, tú que estuviste aquí compartiendo, incluso vi que te gusta todo eso de la historia y fuiste a tomar fotos y hacer algo muy bonito que es algo cultural, ¿no? Y entonces viste que hay pues todo tipo de cosas históricas que tienen que ver con cuestiones religiosas que van desde comenzando con el dios descendente que está en el primer monumento hasta Ixchel, que es una diosa del arco iris, de la fertilidad, todo eso, ¿no? Entonces, qué interesante porque pues para nosotros los evangélicos no representa gran cosa, pero un monumento a la Biblia en una avenida principal, en una glorieta principal, bueno, para nosotros es algo maravilloso. Nos sentimos parte de incluidos. Entonces, creo que es algo muy interesante. ¿Cómo ves, amigo? No, pues para mí fenomenal, porque yo cuando visité la isla de Cozumel y usted me llevó al lugar, porque ya tenían el lugar, ya tenía usted el lugar de la gestión, pero no había nada. Y ahorita ya es una realidad, ¿no? Ya está. Fíjate que eso que dices, ahora sí que por fe, ¿no, Isaac? Por fe, tú fuiste por fe, declarando lo que no era como si fuera, ¿no? Es algo muy interesante y me llama la atención porque esta semana pasada fui a hablar con el secretario de Educación para hacer la presentación en la biblioteca pública y nos sentamos y una de las cosas que, fíjate, me encantó lo que dijo el secretario de Educación, me encantó porque él dijo así, ahorita con las palabras que tú dijiste fueron precisas, porque dijo así, y la cuestión es que no estás inventando, ahí está el monumento, dice, o sea, que si vamos a hablar de algo, es algo que allí está, o sea, esto es algo maravilloso, Isaac, porque ya pasamos ahora de la fe a la materialización de algo, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar, dice, vamos a hablar del monumento, pero vamos a hablar de algo que ahí está, y eso es algo maravilloso, porque no es algo que va a ser, o que tal vez va a ser, o que no sabemos si va a ser, sino decía él, el de Educación, es algo que ahí está el monumento y es parte de nuestra historia. Entonces, esto es maravilloso, Isaac. ¿Cómo ves? Perfecto. Yo cuando visité la isla, lo primero que cuando uno llega ahí a la isla de Cozumel, es obviamente la bandera de México gigante, ¿no? Está ahí el puerto, pero también en las plazas principales hay, vamos a decir, estatuas o monumentos de lo que es la historia de la isla. Desde la historia prehispánica, es decir, los dioses, las diosas mayas, me acuerdo bien de una que es Ixchel, la diosa de la luna, de la fertilidad. Entonces, yo dije, wow, esto yo lo veo nada más en los libros de historia. Esto yo incluso lo enseño en la universidad, pero una cosa es leerlo y a lo mejor hablar de él, comentarlo, otra cosa es estar ahí, vivirlo, verlo, sentirlo, palparlo. Entonces, así como eso, pues también había otros tipos de historias, ¿no? Museos, incluso, como usted dice, hasta como en orden cronológico, porque también había de estos personajes hispanos que llegaron, que naufragaron, los dos personajes que llegaron ahí, y que uno se quedó a Gonzalo Guerrero. Mayas, ándale, ese se me va el nombre, Gonzalo Guerrero, y que otro se unió a los españoles, y entonces ahí estaba, ¿no? Pero es parte de la... Y luego, después de todo eso, pues vino la evangelización, que fue católica, porque eran reyes católicos, eran creyentes católicos, y luego viene la evangelización, vamos a decir, protestante. Correcto. Sí, ¿no? Porque Martín Lutero igual, más o menos al mismo tiempo que se descubre América, hacia inicios de 1500, porque América pues fue, vamos a decir, fue en 1490, fue en la última década. Pero ya México, porque eso fue más al sur, a México vino después, Cozumel fue mucho después, la conquista de México Tenochtitlan, pues fue hasta 1519, 1521, y
sobre esas fechas también viene la reforma de Martín Lutero, es decir, apenas la reforma protestante, los protestantes estaban surgiendo en Alemania, ¿no? Y después de eso, todavía tardó otro par de siglos en que llegaran, por ejemplo, los presbiterianos, que son de los más antiguos en esta nación. Y es importante, como usted lo dice, recordar esa historia y dejar un precedente, dejar algo para las futuras generaciones que cada vez, vamos a ser sinceros, cada vez leen menos, cada vez se conoce menos de la historia y de todo en general, a pesar de que tenemos tanta información al alcance de nuestra mano, aquí con el celular, con el internet, con YouTube, Facebook, TikTok. Entonces, que los turistas mexicanos y extranjeros lleguen a la isla y vean los dioses mayas, los personajes y los hechos importantes, los museos de los hispanos y de toda la riqueza cultural que se dejó. Pero también vean un monumento a la Biblia. O sea, esto, bueno, yo tengo una pregunta, porque lo he comentado por acá y algunos lo ven bien y otros lo ven mal. Entonces, ¿por qué lo ven mal? Porque, y ahí en ese sentido va la pregunta, ¿qué tan cercano es esto, dicen, a la idolatría? Por acuérdense que Dios mismo, después de que igual manda hacer el arca del pacto y hace los ángeles, los querubines, los ángeles, luego después manda a quitarlos porque la gente tendría más devoción por la imagen. Entonces, el monumento es una imagen, ¿no? O sea, es eso. Entonces, ¿qué tanto esto se puede acercar o se puede prestar para que se idolatre la Biblia? Muy interesante esa pregunta, me parece que es muy válida y además también lo tratamos en el libro. Fíjense que lo tratamos en la parte que llamamos el capítulo 11 del libro y ahí lo tratamos en el capítulo 11 y el capítulo 11, ¿sabes cómo se llama, Isaac? El capítulo 11 donde trato ese tema se llama Con la Biblia de fusil. Es una frase que tú no sabes dónde sale, ¿no? Y cuento la historia. De hecho, te voy a comentar, mira esta foto que está en el libro. A ver, ¿cómo le hago para que... Un poco más para abajo. Más para abajo está. Ahí está. Ahí está la foto allá. Un poco ahí más. Te la puedes ver. Izquierda, un poco más a su izquierda, un poco más a su izquierda. Su otra izquierda. Ahí está, bueno. A ver, sí. Ahí está. Sí, ya la vi, ahí estamos. En esa foto, ustedes salen allá porque cuento la historia de, mire, el tema de la Biblia, porque fíjate que también se puede caer en lo que se llaman bibliolatría. La bibliolatría es que perdamos el sentido de que la Biblia es nuestro fundamento de fe. Y no debe de tener otro sentido que ser el fundamento de nuestra fe. Es la Biblia de fusil, lo pusimos precisamente porque es parte de nuestra batalla espiritual que estamos enfrentando ante la sociedad. Y por eso hablamos de la Biblia de fusil, porque estamos ante una guerra espiritual donde se impone todo lo progre, donde se impone todo lo woke, donde se impone todo lo anticristiano, y de allá el espíritu del anticristo que se mueve. El arma que nosotros tenemos es la Biblia, pero no puede verse como un objeto de culto, sino como un arma de guerra, porque ese es el tema, la Biblia de fusil. En la Biblia entonces contamos la historia de los monumentos. Y interesante la palabra monumento, porque vamos nosotros hasta las designaciones desde el Antiguo Testamento donde se usaron monumentos y que el Señor mandó a hacer monumentos, no para que los adoren, sino que los monumentos tienen un elemento pedagógico, no cúltico. Eso es importante decirlo, un elemento pedagógico que le dice, ¿sabes qué? Van a pasar el Jordán y van a levantar un monumento allá, van a poner 12 piedras y eso cuando les pregunten sus hijos, ¿qué es esto? ¿Por qué 12 piedras? Y de qué ustedes le van a contar cómo en seco pasaron el Jordán. Viene una historia detrás de, y el sentido no es para que lo adoren, porque si se ponen a adorar el monumento, pues ya pierde el sentido de por qué es el monumento. El monumento tiene un elemento de enseñanza para que cuando sus hijos lo vean, ustedes le cuenten la historia, dice el Señor, ¿no? O sea, no les dijo que prohibido completamente el adorar. Y de hecho, aquí también tenemos que llegar a un punto interesante. El punto es que decías ahora que en el templo habían querubines.
grandes, enormes. Y Dios dijo en el Éxodo 20, vamos a hablar del segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en ningún lado. No te postrarás ante ellas ni las honrarás. Es una prohibición muy tajante, muy clara, pero a veces sorprenden algunos cuando ven que dentro del lugar santísimo y sobre el propiciatorio que es el arca del pacto, sobre el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, y para eso estaban dos grandes, enormes querubines de oro, que sus alas al tocar, pues protegían, por así decir, ese espacio, y en ese lugar se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah, la nube de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué entonces, si se prohibió incluso en lo que son las cortinas, estaban tapizadas de imágenes de querubines? Ahora, ¿cuál es la razón? La razón es que los querubines no eran objetos de culto dentro del pueblo de Israel, ni siquiera a veces dentro de otros contextos. Los querubines para ellos no eran objetos y sin embargo el becerro de oro sí. Eso sí se prohibía porque estaba relacionada con los dioses que estaban en Egipto. Pero los querubines no. Más adelante iban a tener otro problema. ¿Por qué? Porque cuando ya llega el evangelio a los griegos ya tenían otras ideas sobre el tema del culto a los ángeles, y allí el gnosticismo y todo empezó a mezclarse y introdujeron el culto a los ángeles. Pero en el pueblo de Israel no. Así que no se prohibió el tema de los querubines porque no eran objetos de culto. Sí, objetos religiosos. Y aquí me gustaría hacer la diferencia, hermano, en dos cosas. Una cosa es un objeto de culto y otra cosa es un objeto religioso. Por ejemplo, tu himnario de gloria es un objeto religioso porque lo usas para hacer el culto. Incluso a veces hasta ya hay una mochila y a mí me parece especial, ¿eh? Yo admiro, de veras, yo admiro mucho a las personas que digan, esta mochila es para la iglesia y no la toques, ahí está mi Biblia, ahí está mi himnario, mi lapicero, y se convierte casi hasta en un objeto religioso, pero nunca es un objeto de culto. ¿Por qué? Porque una cosa es un objeto religioso y otra cosa es un objeto de culto. Comprendo. En ese sentido, un púlpito es un objeto religioso, un púlpito, porque se usa para dar culto a Dios, pero no el púlpito o el atril no se convierte en un objeto de culto, aunque es un objeto religioso. Y fíjate, aquí me gustaría aclarar también algo, porque de pronto viene, y esto le sirve también para hacer apologética, ¿no? Porque de pronto ponen una fotografía de la iglesia romana y dicen, miran, aquí están arrodiados todos delante del pastor, porque todos, ya ves que cuando invitan, hacen el llamado y dice el pastor, todos de rodillas, vamos a orar a Dios. Y todos están de rodillas, el pastor está al frente del altar, orando de pie, ministrando, caminando, y dice, miren, todos están adorando al pastor porque todos están de rodillas, y se presta. Sin embargo, eso no es, sabemos que no es idolatría porque no están adorando al pastor. Sí, eso es algo circunstancial, simplemente se dio en una circunstancia en que dijeron, vamos a estar de rodillas, se arrodillaron y el pastor está ministrando como parte de la administración, de la oración por las personas, ¿no? Entonces, nadie en su mente está dándole, o sea, si lo vemos desde allá, dice, no, pues están adorando, mira, están de rodillas ante el pastor. No, en su mente no están adorando al pastor, ellos están adorando a Dios y es algo es más, los hermanos tienen hasta cerrados sus ojos, ni han visto que está el pastor allá, en qué parte está caminando, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, hermano, de que una cosa es un objeto de culto y otra cosa es un objeto religioso. Y la Biblia es un objeto religioso. La palabra de Dios es un objeto religioso. ¿Por qué? Porque lo usamos para servir a Dios, vamos a la iglesia, la estudiamos, es el fundamento de nuestra fe, es un objeto religioso. Pastor, pero no es un objeto de ¿cuáles serían, si podemos hacer una lista rápida, los objetos religiosos? Muy bien. Objetos religiosos tenemos una silla de una iglesia, un púlpito, una mesita de una iglesia, tu Biblia, tu himnario, cosas que llevamos allá en la iglesia para realizar el culto, incluso hasta
los vasitos de la Santa Cena que están consagrados a Dios, vamos a decir incluso hasta instrumentos que están dedicados a la iglesia, porque ¿por qué no? No es algo malo tampoco, Okay. dedicar cosas para Dios, no es algo malo. Son objetos religiosos porque nos sirven para dar culto a Dios. Son Ahora una parte del lista equipo. rápida. Si podemos ahora dar una lista rápida de ahora los objetos de culto. Los objetos de culto son todos los ídolos y santos a los que se le dedican culto. Por ejemplo, el ídolo a la Virgen María, el ídolo a San Judas Tadeo, el ídolo a la Santa Muerte, o sea, todo aquello a lo que se le rinde culto y se le pone con el propósito de darle culto, entonces es parte, ¿no? Pero también, fíjate, también hay que entender esto, la diferencia entre lo que es una fotografía, porque igual, o una pintura, o un relieve, cuando el sentido o el fin no es darle culto. ¿Por qué? Porque de pronto tú tienes una fotografía en la sala. A veces, yo tengo, por ejemplo, el cuadro de la abundancia aquí en mi cocina, y me tomé una foto y dije, voy a hacer mi propio cuadro de la abundancia, y trato yo de hacer algo así cuando ministro una boda, por ejemplo. Yo digo, ¿sabe qué? Lleven ahí una tanto de fruta y vamos a tomarle fotos para lo impriman y lo pongan en su cocina la nueva pareja, ¿no? Y me parece muy bonito, pero eso no se convierte en un objeto de culto, es un cuadro. De la Santa Cena, también tengo de la Santa Cena. A lo mejor aquí nos pintaron un rostro, fíjate, nos pintaron un rostro de Cristo. Y hay otro que es un poquito más polémico, que es la cruz. La cruz, ¿no? Porque, fíjate, de pronto algunos dicen, no, es que es una cruz y no, pero la cruz en realidad es un símbolo también de la cristiandad, al igual que la Biblia, ¿eh? La cruz es algo muy importante y es bíblico, o sea, no se le está dando, al momento de que tú le rindes culto, ya lo conviertes en un objeto de culto, pero simplemente como un elemento simbólico. Creo que pero ahí es donde tenemos... Entonces, perdón que le interrumpa, pero entonces ahí, bueno, este no es un monumento a la cruz, es un monumento a la Biblia, pero bueno, el tema de la cruz, como dices, es controversial porque no solamente habemos cristianos evangélicos protestantes que no utilizamos la cruz como un objeto de culto y que lo vemos como un objeto religioso, pero los católicos sí utilizan la cruz como un objeto de culto. Entonces, en este sentido, pasando ahora a la Biblia, ¿quién sí podría tomar la Biblia como un objeto de culto? Sí se podría. De hecho, sí, habría grupos a lo mejor que tuvieran esa idea de tomarlo como un objeto de culto. Yo creo que sí. De hecho, aquí lo que marcaría la diferencia es, o sea, ¿cómo tú lo tomas? Porque en el cristianismo no lo hacemos, ¿no? En el cristianismo no lo ponemos como un objeto de culto, pero puede ser que alguien sí. ¿Qué es lo que es válido? Lo que es válido es las simbologías solo son válidos para los grupos que lo tienen. Pues esto es muy bien. Te voy a comentar algo. Fíjate, te voy a comentar algo. Dentro del libro, yo explico el tema de la simbología, porque tiene mucha simbología. Por ejemplo, ustedes ven acá, están hay una estrella de cuatro picos. Si alguien me dice, estos ya hasta son satánicos o algo. Pero ya en el libro voy explicando que se trata de la flor de los cuatro vientos, que es norte, sur, este, oeste, y por qué, y explicamos la razón de por qué están allá. Pero cuando tú vienes de lejos en la avenida, oye, esto es muy interesante, de lejos, tiene el diseño de tal modo que quienes diseñaron, los arquitectos e ingenieros que siguieron este proyecto, lo planearon de esa manera que tú de lejos, cuando no te has acercado, de lejos ves que es una cruz grande, porque tiene 1 metro de ancho por 2 de el tamaño del... O sea, la Biblia está grande. Cuando tú te vas llegando, ves que es una forma de cruz, pero cuando te acercas ya ves la Biblia. O sea, está impresionante. Entonces, fíjate, yo hago una cita aquí en la simbología. Hago una cita que es una cita de Juan Crisóstomo. Una cita de Juan Crisóstomo, que él cita
el tema de la cruz. Y el tema de la cruz lo cita de Me gloriaré en la cruz. Y él hace una explicación de la Pascua, del Cordero de Pascua. Y entonces él dice, Juan Crisóstomo, que esto es algo muy interesante por allá, Isaac, porque fíjense, dice que cuando abrían el Cordero Pascual, le atravesaban 2 varas para que puedan asarlo, porque no lo podían cortar en partes, tiene que ser asado completo, pero para que puedan doblarlo, le atravesaban 2 varas, en el que se abría el cordero y uno le atravesaba a lo largo, ese que se hacía en forma de cruz, de modo que cuando se ponía a asar el cordero de un lado y se voltea completamente, es una forma de cruz completamente. Entonces decía él que la cruz precisamente está mostrando que Cristo murió en una cruz como el cordero pascual. Exactamente. Y es por esa razón que no podemos nosotros quitar el tema de la cruz, porque es el sacrificio expiatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te voy a comentar esto. Alguien me dijo allá, oye, entonces, ¿sabes qué? Ya no vamos a usar el arco iris. ¿Por qué? Porque los grupos LGTB ya se apropiaron de ese. No, pero ellos le están dando una mala interpretación a esa simbología. Esa simbología es bíblica. Y la más antigua es de la Biblia, del arco iris. Habla del pacto. Entonces, yo no puedo quitar, y yo tengo un grupo que mucho antes, tiene como 5 años, un grupo de pequeñitos que le llamamos el grupo arcoíris, son los más chiquititos, y ahora alguien me dijo, ¿sabe qué? Tienes que quitarlo, porque el grupo arcoíris, sí, pero es que no es el sentido que estoy usando del tema del nombre arcoíris, no es LGTB. Sí. Pero igual hay algunos otros como David Damon, o incluso creo que Bolaños un día lo dijo, que el tema, la bandera de LGBT es de 6 colores, y el arco iris que nosotros tendríamos que utilizar es de 7. Entonces, a lo mejor ahí puede caber una diferencia, pero sin embargo es un arco iris, ¿no? Ahí está el símbolo. Pero, claro. Definitivamente, claro. Podríamos ver varias diferencias y en la simbología, pero más que nada lo más antiguo. ¿Cuál era lo más antiguo? Y tú lo dices, no me acuerdo bien tu frase, pero me encanta esa frase legal que tú dices, el primero en derecho. ¿Cómo es tu frase esa? Es un principio general del derecho que dice, primero en tiempo, primero en derecho. Correcto. Entonces, creo que aquí aplica, ¿no? Porque sí, la simbología es bíblica y de ahí viene, de lo más antiguo, la simbología del arco iris. Si así fuera, aquí tuviéramos un problema, porque yo cuento aquí en el libro, la historia de Ixchel. Tú mencionaste a Ixchel. Ixchel es representada también como la diosa del arco iris, fíjate. Entonces, es el tema de la diversidad y otros quedan la inclusión, entonces entra acá con Ixchel, pero en este caso, ahora estamos hablando del verdadero significado de lo que es la historia, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que al plasmar esto, pues nos damos cuenta de que el tema de la idolatría es un tema del corazón, pero nosotros no le damos culto y no deberíamos. Y si alguien intenta irse por ese lado, ese es el sentido. ¿Cuál es el sentido? Es solo pedagógico. Es un elemento pedagógico que nos recuerda la espiritualidad, la identidad también, porque hay una identidad, la libertad religiosa, y nos recuerda nuestra historia. ¿Por qué nos recuerda nuestra historia? Porque como tú decías, está cronológica la historia y termina, hasta ahorita en este momento termina con el monumento. Ahí llega la historia de Cozumel con el monumento. La Biblia está contando la historia actual. ¿Dónde nos encontramos ahora? Porque ya no nos encontramos en las religiones nativas. Ya no nos encontramos en esa fase. Ya pasamos el tema del encuentro de los dos mundos. Y ya pasamos también el encuentro en el que el catolicismo también se fusiona con las religiones tradicionales de aquí, nativas. Ahora estamos en un tiempo en el que la luz del evangelio ha alumbrado. Y para nosotros eso es lo que significa el monumento a la Biblia. Y además porque sí representa, sí nos representa, porque la Biblia pues es católica, protestante, o sea, claro, hay sus distintas versiones. Yo la que más leo es la Reina Valera y la del Oso. La del Oso porque es de hace 500 años, ¿no? La Reina Valera pues es porque es la que siempre se me inculcó aquí. Vamos a decir que ahora sí que un poco más por tradición.
Pero estaba ahorita checando las gráficas del porcentaje de cristianos protestantes evangélicos en Quintana Roo. Hacia el 2020 era de más de el 20%. Actualmente debe ser ya más, porque en el sureste del país, la mayoría ya son evangélicos, protestantes, no católicos. Siguen siendo mayoría católicos aquí en el centro del país y más hacia el norte, que igual el norte ya está agarrando mucha fuerza, igual por la influencia de Estados Unidos, que es un país fundado en principios protestantes, ¿no? Correcto. Pero si uno ve, por ejemplo, Guatemala y todos los países que siguen hacia el sur, lo mismo las gráficas nos van a arrojar que la mayoría no son católicos, ni guadalupanos, sino protestantes, cristianos evangélicos. Entonces, y esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, se va a ir expandiendo. Entonces, creo yo que, pues, yo lo veo bien. Ya sabemos que siempre hay gente que lo va a ver mal porque, pues, no sé, a lo mejor en su corazón sí tiene tanta devoción por su Biblia, que lo ve como un objeto de culto, más que como un objeto religioso. Me pareció espectacular, espléndida esa respuesta, porque con eso se desmorona todo el argumento. Oye, pues ya depende de ti si lo quieres, si te quieres postrar ante ella y adorarla, o sea, pero no es para eso. Que no dudo que alguien por allá pueda hacerlo, ¿no? Incluso alguien comentaba ya dentro del grupo cuando presentábamos la Biblia, el tema del libro, cuando hicimos la primera presentación del libro, mayormente gente secular está haciendo presencia en esto, y aunque hay pastores, incluso el sacerdote principal de aquí, que es el padre Soto, también dio una aportación sobre el tema y le encantó mucho el proyecto. Y entonces fíjate que alguien por allá dijo así su testimonio de que por medio de una Biblia, él estaba por quitarse la vida. Y dijo, ¿sabe qué? A mí me regalaron una Biblia y fue la razón por la que yo no me suicidé. Y entonces, en ese sentido, alguien por allá comentó luego, pues no dudemos que hay que un monumento así con una Biblia enorme, de pronto alguien pase y tenga ideas de suicida y cuando vea ese monumento pase a donde está la glorieta y se arrodille, y alguien va a pensar que está adorando la Biblia, pero a lo mejor está teniendo una reconciliación con Dios. O sea, que también eso tiene un poder porque es la palabra que está haciendo ahí representar. Y de hecho, cuando tú te acercas, aquí te voy a decir algo, un elemento de inclusión, es que dentro de la Biblia hay 5 textos. Cada texto está un texto del Antiguo Testamento en hebreo, del Nuevo Testamento en griego, está en inglés, está en español y está en maya. 5 idiomas. No podía faltar. Es un elemento de inclusión, entonces están diferentes, son 5 textos diferentes de la Biblia. En donde ahorita tenemos diferentes textos, por ejemplo, en hebreo está el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, está en idioma hebreo. Y te voy a decir algo, esa fue una parte de que nos apoyó el rabino. Por eso tú decías algo muy interesante, que la fe judeo-cristiana está representada en la Biblia allí. No solamente estamos hablando de la fe evangélica, pero la fe judeo-cristiana, porque aquí está la participación, por ejemplo, de Dudi, el rabino, está también la participación de la Iglesia Católica como tal, en el sentido de que ellos fueron partes importantes igual, porque estamos hablando del cristianismo como tal, o sea, del cristianismo en tanto cultura. Eso es importante que lo entendamos, Isaac, cuando hablamos del cristianismo. La civilización occidental está fundamentada en la cultura judeo-cristiana, porque alguien dijo, oye, pero si allá los judíos, ¿qué tienen que ver? Bueno, es que el Antiguo Testamento viene del judaísmo, y la cultura occidental es judeo-cristiana, no solo evangélica, Isaac, sino cristiana en general. Cristiana, estamos hablando de todos los elementos que incluso hasta gente que profesan otros tipos de fe, que ahí están, y allí nosotros no podemos tampoco gobernar sobre ellos, que alguien diga, porque mira, después hace unos días fui a tomar una foto y ¿qué crees, Isaac? Había unas
¿cómo se llama? Unos papelitos pegados en la Biblia con oraciones. Entonces, alguien hizo una oración y una petición, pido por mi hijo tal, fulano, tal, y lo pegó allá. O sea, como el muro de los lamentos, ¿no? Entonces, y yo digo, bueno, si es su fe, si está pidiendo, si quiere, está buscando a Dios en alguna manera, palpando, no sé, pero, oiga, este es un efecto, Isaac, que hay algo que por allá está, ¿no? Y Dios le va a ir mostrando el camino, lo va a iluminar, porque el otro texto que aparece, me parece que este está en el griego, es el de la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Entonces son 5 textos, y Juan 3:16 también. No, Juan 3:16 es el que está en griego. El de la verdad os hará libre, creo que está en español. Entonces, son 5 textos que aparecen allá, que son representativos de la cristiandad. Es algo muy, muy interesante. En Maya, ¿cuál está? En Maya está un salmo. Está el salmo que dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Ese está en Maya. Ese texto está. Oiga, hermano, que, mira, está impresionante iba a decir este testimonio, pero bueno. Sí, es un testimonio. Es un testimonio. Es como, ¿cómo le diré? Es que esto es como todo un movimiento detrás, ¿no? Que va a perdurar por generaciones. Y pocos son los que se atreven verdaderamente y porque tienen las armas además. En este capítulo que yo les mencionaba, que es el de la Biblia de fusil, que es la parte teológica y el significado teológico, yo explico por qué hay una guerra espiritual en base a esto. ¿Por qué? No hago el contraste directo entre Ischel y la Biblia. El monumento a Ischel, que está en el principio del malecón que tú conociste, y la Biblia, pero hay un contraste grande, pero sí lo explico en términos de la guerra espiritual que tuvo Elías, cuando hay un proceso de liberación de la imposición del culto a Acera, porque el culto a Acera igual se hacía con arcoíris. Era un gran desfile de arcoíris que se hacía en lo mismo el culto Ischel. De hecho, yo allí lo presento los elementos del culto a la esposa de Baal, y se presenta una lucha espiritual. Por eso es que Elías dice, reedifiquemos el altar de Jehová que está caído. Y yo veo una guerra espiritual en esto. O sea, y es interesante, y te voy a compartir otra nota que Dios prácticamente me mostró en esa investigación. ¿Por qué? Porque el inicio de esa avenida, de la avenida donde está la Biblia, en el inicio hay una tienda que se llama Ichebel, que es una tienda de ocultismo y vende todo lo relacionado a la muerte. De hecho, entras ahí, hay un monumento a la muerte, ¿cómo se llama? De la muerte, allá, en el inicio de la avenida que se llama Félix Kentucky. En ese es el inicio de la avenida. Así que al final de la avenida está el monumento a la Biblia. Impresionante, imponente. Es decir, que allí está algo espiritual, Isaac, que se está moviendo, una guerra espiritual, una lucha espiritual. Por eso le llamé a ese capítulo con la Biblia de fusil, como dice la canción de tu abuelito. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual y la Biblia es nuestra arma. De hecho, es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Entonces, me parece que en esa guerra espiritual que se manifiesta, está diciendo que mientras ya se ha derribado el altar del Señor, se levantan otros cultos, otros altares, otros monumentos, y no se levanta el monumento a la Biblia. Hay que restaurar el altar de Jehová que está arruinado, dice el pasaje. Estamos hablando de sí. 1 Reyes 17, que está arruinado, dice. Y hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Es interesante. Adelante. Muy interesante. La verdad, yo estoy sorprendido con ese trabajo que usted está realizando. ¿Por qué no nos cuenta del libro en su estructura? ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuántas páginas son? Si lo podemos conseguir
ya en Amazon o directamente con usted? Mire, claro que sí, con todo gusto. Mire, rápidamente te comento, estamos hablando de hecho, el que te mostré es el 11º capítulo, son 11 capítulos. Cada capítulo a mí me encantó porque la conexión que hacemos con la historia y la cuestión también espiritual, si la abarcamos definitivamente, pero también la historia y la cultura aquí. Porque, por ejemplo, cada capítulo lleva la frase de una canción donde está comprendida Cozumel. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice de las hondas raíces del Maya. Y esa frase de las hondas raíces del Maya, donde cuento toda la historia antigua de Cozumel de los mayas, esa frase está tomada del himno a Quintana Roo, que dice así: de las hondas raíces del Maya, al tesón que construye el presente, entonemos alzada la frente en un himno fraterna lealtad. Entonces, esa parte de las hondas raíces del Maya, o sea, todo mundo sabe esa frase aquí, porque es parte de nuestro himno a Quintana Roo. Entonces, cuando ven de las hondas raíces del Maya, a ver de qué se trata, y cuento toda la historia de los mayas aquí en Cozumel, todo, voy a los escritos antiguos, mire, cito el Popol Vuh, cito también, pues libros aquí que me ha servido para investigación, como por ejemplo, te voy a mostrar uno, los libros del Chilam Balam, que aquí vienen, en este libro vienen todos los libros del Chilam Balam, porque no es solamente, bueno, también el libro de Chumayel, ¿no? Y todos los libros de historia, de las narraciones de los grandes cronistas, libros tan voluminosos, como por ejemplo, ahí te le voy a mostrar un libro voluminoso, a lo que investigué, que es Memorias de Motolina. Este es uno de los libros más grandes que hay, y otros, o sea, hicimos una investigación realmente que vale la pena. O sea, vale la pena este trabajo y pues los cronistas antiguos. Entonces vamos a la onda raíces del Maya, ¿no? Luego pasamos al capítulo 2, y el capítulo 2 nos habla el Cozumel de los mayas. En ese capítulo del Cozumel de los mayas, fíjate que es interesante porque esa frase del Cozumel de los mayas, pusimos una canción que es el de Ricardo Sherato, donde dice así: con su brazo que se extiende, es Cancún el que sostiene tu silueta tropical. Cozumel e Isla Mujeres te contemplan cuando duermes, abrazando a Chetumal. Es que esa canción aquí es muy popular, sobre todo en lo que es la parte de Quintana Roo, porque era como una especie del segundo himno a Quintana Roo, de ese de Sherato. Aquí lo adoptó la gente, y en la radio se oía muchísimo, se oía bastante. Suéñame, suéñame Quintana Roo. Entonces, esa canción mucho en las radios. Entonces, hay algo como una especie de sentimiento en esa canción, ¿no? Entonces yo, cuando hablo del Cozumel de los mayas, hago que las personas se conecten con algo que es común para ellos. Entonces cada capítulo comienza con una canción, cada capítulo. Y así se van llevando los 11 capítulos, incluso con aquellos que compusieron canciones específicamente de aquí, como por ejemplo, esta tierra que mira al oriente también es del himno a Quintana Roo. Esta tierra que mira al oriente. Yo explico la palabra oriente porque esa tiene también una súper historia acá en los mayas. Y fue una de las razones por la que la primer expedición tú ya mencionabas 1517, ellos escucharon la palabra Castián. La palabra Castián, cuando ellos apuntaban al oriente, decían, al oriente le llamaban Castián los mayas, y ellos dijeron, Castián, están hablando de Castilla, en maya, y ¿por cómo saben eso? A ver, ¿quién les dijo que se llama Castián al oriente? Porque estaba hacia España. ¿Quién les dijo que ahí es Castilla? Y entonces descubrieron que habían 2 personas españoles aquí, y empezaron a buscarlo. En la segunda expedición fue. Entonces toda esa historia la contamos aquí, o sea, está muy hermosa. Y fíjate que
que el capítulo 3, eso dice, esa tierra que mira al oriente. Esa canción dice, esta tierra que mira al oriente, cuna fue del primer mestizaje, que nació del amor sin ultraje, de Gonzalo Guerrero y Sacil. Sacil era la hija era una princesa, ¿no? La hija de aquel cacique con la que se casa. Decías tú la historia de Gonzalo Guerrero, ¿no? Que ahí está el monumento. Entonces, fíjate, luego viene el capítulo 4. ¿Sabe cómo se llama el capítulo 4? Se llama De tu amor necesita México. Y allá ustedes me colaboraron con la información, porque yo no tenía muy bien la información de quién es esta canción. Yo pensé que era de Ruth Ríos, y ustedes ya me colaboraron, que es, creo tu abuelito nos colaboró con la información de que se trata de Ricardo Sherato, ¿no? El compositor, y nos dijo los nombres. Todo eso lo aclaramos aquí en esta parte. Así que yo creo que este libro, de veras, lo identifico mucho contigo. Por eso valoro mucho, Isaac, esta entrevista, porque tiene mucho de ustedes, este libro. Mucha música. Oiga, ya le parece al libro No Respiro Amor, que cada capítulo es el contenido de las estrofas de la canción, cada verso, y todo, ¿no? Pero está interesante. Y luego, síganos contando los demás capítulos. Ok, va al capítulo 5, se llama Vestida con el mar de Cozumel. Y esa canción es de Luis Miguel, ¿no? Vestida con el mar de Cozumel. Exactamente. Entonces, en esa canción, como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, y esa la puse acá, ¿no? Entonces, todas las canciones están allá. Y otra cosa, otro detalle interesante, te va a gustar, es que si ustedes logran, es que a mí se me está complicando el ponerlo aquí, pero quiero que vean. Póngale enfrente de usted así, enfrente de su rostro. Si ustedes ponen esto, tienen allá, ve que allá tiene un código de barra. Código. Si tú le pones un código, le pones QR. Sí, el QR, el QR, tú le pones allá el teléfono, te manda directo a la canción. Manda directo a la canción. Entonces, en cada canción así está hecho en un QR. Entonces, todas las canciones están así en todo. Sí, así que me hubiera hecho con mi libro también, se me pasó. Claro. Los códigos. ¿Y sabe qué? Claro. Yo le puse puros enlaces, pero ¿quién en su sano juicio va a estar copiando, transcribiendo el enlace, el link, HTTP, /diagonal, nadie va a estar haciendo eso. Correcto. Pero bueno, ni modo, ya, cosas que pasan. Pues hay que ir aprendiendo. Acá, y allá viene todo, ¿no? La canción la van escuchando, si no se la saben, la van escuchando. Y lo que a mí me gusta es que cada capítulo termina como tú y yo somos predicadores, pues nosotros damos siempre una aplicación. Los capítulos son el final de los capítulos para mí fueron lo que me encantó. ¿Por qué? Porque después de que vas dando todo el argumento, lo aterrizas y le azotas el martillo a ese clavo, porque en cada capítulo cierras. Por ejemplo, en este caso, el de Vestida con el mar de Cozumel, yo hablo de que Cozumel es ¿cómo se llama? La novia del Caribe. ¿Por qué? Y Campeche es la novia del mar, sí, en el Golfo. Pero aquí en el Caribe, aquí en el Caribe, Cozumel es la novia del mar. Entonces yo apliqué, me gustó esta aplicación en cada uno tiene una aplicación diferente, incluso hay unos que tienen aplicaciones legales, ya de consecuencias legales, otros les robé y les agarré a los progres y se los apliqué también a ellos, ¿no? La tolerancia y la inclusión y todo eso. Pero la frase, ¿no? La frase, con su misma arma, se los aplicamos. Pero me gustó, porque yo digo, bueno, si es la novia del mar, del Caribe, y lo vemos desde el aspecto religioso, yo decía esta reflexión, mira, te va a encantar. Cada novia tiene su Biblia. Cuando nosotros hacemos la administración religiosa, una boda religiosa, a la novia se le entrega una Biblia. Entonces,
no puede haber una novia sin Biblia. Entonces, si es la novia del mar, o sea, ya lo aplico así en esto. Entonces, ¿dónde está su Biblia? O sea, necesita la Biblia para que sea la novia del mar, ¿no? Entonces, y me parece que es formidable ese argumento. Claro. ¿Cómo lo ves? No, pues es que su imaginación está al 1000 por hora, o sea, cuando uno apenas está tratando de hilar las situaciones, los hechos, la historia, usted ya fue y regresó 2 veces, 3, 4, 5. Me saluda, chico. 10, dile que está comiendo. Wow. Sí, sí, lo escuché a la hermana. Le mandamos a Es mi mamá. Es más, vi el platillo que está comiendo allá Isaac y me encantó, hermana. Nada más nos hizo que se nos antoje ese platillo. Saludos, mis hermanos. No, y ahorita me preparó una ensalada de manzana, zanahoria, pasas, arándanos y ajonjolí, ¿no? Ajá, negro. Sí. No, me con sentido de comer bien. Ya sé por qué no te quieres casar, Isaac. Cuando me case, muchos dicen, no, cuando te cases vas a engordar. Yo digo que cuando me case voy a enflacar. Muy buena, muy buena. Oye, Isaac, en el capítulo 6 hay una canción que es muy propia de aquí, de Cozumel. Se llama Luna de Cozumel. Esta es una canción muy propia, fue un autor aquí, ya murió. Su hijo lo contacté para que esté en la presentación, pero él me pasó datos, me pasó fotos de su papá. Él murió ciego porque compuso la canción siendo ciego, era un músico ciego. Y él compuso esta canción que dice así, Luna de Cozumel, es romántica, con guitarras y todo, es muy romántica. Que brilla sobre el mar de plata, las aguas de cristal, este mar tropical que besan con amor tus playas. Eres novia del mar, cómplices del palmar y los enamorados. Bueno, no te sigo porque ya tú lo vas a salir grabando. No, hombre, está interesante, ¿no? Y allá hablamos de Luna de Cozumel, contamos la historia de pues ya prácticamente desde la conquista empezamos ya a abarcar esta temática y me parece que pues va a ir aterrizando, o sea, lo llevamos cronológicamente. ¿Te diste cuenta de la precolombina, la época precolombina, antes de la llegada de los españoles, luego la conquista de los españoles, después hablamos también, incluye el capítulo 7, es parte del himno de Cozumel, porque tiene su himno Cozumel, el municipio, que es Cozumel, que tu pueblo conserve, y ese me encantó. Tiene su Cozumel, también tiene su himno. Tiene su himno el municipio, que interesante, más o menos para que tengan la idea y por qué, y te voy a explicar más o menos por qué le puse el contenido en esa parte, de esa manera que dice, Cozumel, que tu pueblo conserve el orgullo por sus tradiciones, la entereza frente a los ciclones y el valor de los hombres de mar. El santuario de Ixchel fue tu tierra, Cuzamil lo llamaron los mayas, 2 culturas después en tus playas oficiaron en paz su oración. Es interesante esa frase, esa última, porque lo que se da ya, el encuentro de los 2 mundos fue pacífico, no fue como en otros. Yo explico esto de los encuentros humanos como algo dinámico, como algo que en cada lugar fue diferente. ¿Por qué? Porque, mira, realmente a veces los encuentros humanos son antojadizos, a veces son violentos, porque no entiendes la simbología, ni de las palabras, ni de las acciones. Si tú le das la mano a alguien para saludarse en otra cultura, no sabes qué significa eso, y los estás retando tal vez a una ofensa. Es a eso que voy, ¿no? Entonces, pero el encuentro en Cozumel fue muy pacífico, de modo que cuando se encuentran con el cacique y el sacerdote y se encuentran aquí en San Gervasio, que así se llaman las ruinas que están de este lado, en San Gervasio,
los dos sacerdotes hacen una oración. Uno hacia el del cristianismo y otra de la cultura maya. O sea, y celebraron en paz su oración, dice. O sea, esto es maravilloso. O sea, el encuentro que hubo acá, y yo lo que digo allá es, vamos a seguir replicando esto. No seamos gente de violencia. O sea, hay cosas que hay que tomar y que se deben de seguir. Eso de que nosotros somos los pobladores mayas y que la cultura maya, porque vas a meter la Biblia, si la Biblia viene de Occidente, la Biblia no es, si quieres, porque aquí nos dijeron por allá, Isaac, si quieren realmente la documento al pueblo, sí, es un libro maya, pero cuando tú cuentas la historia, tienes que entender que hay procesos en la historia, procesos en el que en este momento el Popol Vuh no tiene la relevancia que tiene la cultura. ¿Qué pasa? Que los que viven en Cozumel, por ejemplo, tenemos nativos algunos, poquitos, pero mayormente tenemos mestizos. Y yo cuento esto del mestizaje aquí. Cuento esto, ¿por qué? Porque finalmente no se puede reclamar, Isaac. Decir, es que tiene que ser mayas porque son los autóctonos. No, ya no hay auténticos autóctonos mayas aquí. Estamos en un mestizaje. Sí. Y, por ejemplo, ya empieza la guerra contra, no, es que son extranjeros, estos trajeron la Biblia y nos los pusieron a punta de espada y que por aquí, no, realmente no es así. O sea, ir cambiando la historia y el sentido de esta es algo muy importante, Isaac, que se pueda narrar correctamente y seguir la paz, porque tú no puedes echar de tu tierra a esta cultura. No, pues imagínese, entonces criticamos al español en español. Correcto, pensamos mal de la conquista en español, porque pensamos en conceptos españoles. Hablamos español, comemos comida española, nos gusta el mariachi, que es de origen también, digamos que aunque se formó en México, pero los instrumentos en su mayoría vienen de allá, la trompeta. Entonces, toda nuestra cultura es una mezcla y mucho de lo que tenemos es español, pero no fue, yo he comprendido estos últimos días, voy a decir semanas, que realmente no fue una total y absoluta imposición por la fuerza, porque correcto. Historiadores como por ejemplo Juan Miguel Zunzunegui, pues lo han explicado hasta la saciedad, ¿no? Porque imagínense el trabajo que tuvieron que tener esos frailes o esos españoles para aprender el maya, porque acá pues era náhuatl, allá era maya, aprender el maya y luego comprender la cultura que tenían, la religión, todo en maya, y después ver cómo con los conceptos que ellos tenían explicarles la nueva o la religión que ellos traían en maya y en conceptos y con símbolos que ellos comprendieran. Imagínate todo ese trabajo, traducir incluso la Biblia al maya. O sea, todo es que no fue una imposición, fue un sincretismo. Entonces fue un mestizaje. Como usted dice, hay procesos. Durante los 300 años de la conquista española se preservaron las lenguas, se preservaron muchos pueblos, se preservó la cultura, los templos, incluso de las catedrales españolas. Vamos a ver en su mayoría son barrocos, hay algunos góticos y demás, ¿no? Distintos tipos de arte, pero si uno los ve con detenimiento, sí hay simbología cristiana, pero también hay simbología prehispánica. Correcto. Entonces, y eso que a poco no se dieron cuenta en su momento, ¿no? Ay, le metió claro. Un dios o un símbolo maya. Claro que se dieron cuenta y lo permitieron. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que ellos comprendían y ellos decían, bueno, ellos piensan que siguen adorando a Ixchel, pero están adorando a María. Según nosotros, según ellos, están adorando a Ixchel. Entonces cada quien lo veía como lo quería, pero convivían y vivían en paz. Y se hacía, la prueba ahí está, es una prueba fehaciente. Entonces, pues sí,
igual mucho tiempo dije, no, pues es que los mayas, los españoles nos conquistaron y impusieron. Esto no fue así. Nosotros mismos hemos terminado con nosotros mismos. Hay más odio de nosotros entre nosotros que incluso de los mismos españoles para con nosotros. Es decir, Correcto, correcto. de los 200 años que tenemos de independencia, es cuando más han muerto las lenguas indígenas en todo el país, es cuando más persecución contra los grupos étnicos hubo, desaparecieron poblaciones, localidades enteras. Entonces, hay mucho que estudiar al respecto, pero correcto. Y ¿cuántos? ese punto es algo que yo rescato, lo que tú comentas es algo que yo rescato en el libro, en uno de los capítulos, Isaac, te agradezco mucho y tengo la misma percepción en el libro y lo argumento muchísimo. Incluso yo allí hablo cuando los elementos externos a la cultura son beneficiosos y elevan la cultura y cuando no lo elevan. Por ejemplo, el problema que tuvieron los mayas y que yo lo cuento acá, no fue con los españoles, el problema fue directamente con un imperio, porque los mayas no fueron un imperio, los mayas fueron una civilización como tal. Sin embargo, cuando se habla de las culturas del centro, ya de la alianza, de la triple alianza, o de los mexicas y todo, entonces ellos sí bajaron, sí impusieron una religión a los mayas, porque los mayas antiguos, y nosotros lo contamos en la historia, no eran idólatras. Fíjate curiosamente esto, que los mayas del periodo clásico, preclásico, no eran idólatras. Entonces, cuando viene la conquista de los mexicas, imponen el culto a la serpiente, que es prácticamente Kukulcán, es prácticamente, estamos hablando ya del clásico, el periodo clásico. ¿Por qué? Porque ellos impusieron el culto Ixchel, todo, que es entrando por Tabasco, por Tenosique, toda esa parte, y luego se proyectaron hacia lo que es pues por lo que es el Golfo y bajaron hacia el Caribe y llegaron a Cozumel, que fue un punto importante, que así lo narran los historiadores, incluso hasta aún las historias del Chilam Balán también lo cuentan así. Entonces es algo muy interesante que ellos traen el culto a Kukulcán y se van a establecerlo aquí en donde están las pirámides antiguas de Chichén Itzá, y en esa parte se establece ya no como el culto a pues la serpiente que era Quetzalcóatl, pero aquí es Kukulcán, es el mismo, la serpiente, y empiezan con los sacrificios humanos. Y ahí es donde viene la debacle de los mayas, cuando esa cultura impuso ¿no se oye? A ver. Muy bien, amigos, algo nos está fallando por cuestión técnica. Allá el amigo Isaac no se escucha su transmisión. Sin embargo, vamos a ir aterrizando este tema, diciendo que pues esa es una invitación para ir terminando este libro de Monumento a la Biblia en Cozumel, pero la idea es que se convierta en punta de lanza. No es algo solamente para Cozumel, cuando alguien lee Cozumel. La idea es dar herramientas, proveer herramientas para que ustedes puedan establecer este proyecto, esta visión en sus propias ciudades, en sus propios poblados, para que se levante el nombre del Señor. Entonces, yo les invito, si quieren adquirirlo, puedan contactarse directamente con este servidor y nos ponemos en contacto. También lo pueden adquirir a través de Amazon, pero ese Amazon es del de Estados Unidos, así que les sale muy caro. Así que les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros y poder adquirir este material que se llama Monumento a la Biblia en Cozumel. Esperamos que sea de su bendición. Cualquier cosa también ahí con el hermano Isaac, que él es un gran amigo y estamos en contacto. Como él dijo al principio, tuve el privilegio y la oportunidad de prologar su primer libro, y digo su primer libro porque vienen otros. Él es un joven muy talentoso y yo sé que va a proyectar otros materiales para próximamente ustedes van a tener noticia de ello, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga a todos, un abrazo,
aquí desde Cozumel. Saludos, amigo Isaac, y gracias por este espacio, por esta entrevista. Lo valoro mucho.